Bien, buenas tardes a todos, ¿verdad? Vamos a comenzar. Les adelanto que ya pues, coloqué todas las lecturas del curso, obviamente son 15 lecturas. La mayoría de ellas son bastante cortas. Hoy vamos a estar discutiendo la lectura número 6. Saludos, Anthony, espero que estés bien. Vamos a discutir la sexta lectura, que tiene que ver con un tema que es bien importante, ¿verdad? Que es en las técnicas que usan los hackers para atacar los sistemas. Ustedes como especialistas en ciberseguridad, pues tienen que saber, ¿verdad?, cuáles son las técnicas actuales que usan los hackers, ya sean para atacar los sistemas, para acceder a los sistemas, para identificar el sistema que van a atacar, ¿verdad?, u obtener información acerca de su target o víctima en este caso. ¿Cuáles son los objetivos del capítulo? Pues básicamente, ¿verdad?, es entender cuál es la metodología básica que usan los hackers para realizar sus ataques. Básicamente también familiarizarnos con algunas de las herramientas básicas de hackeo o de ataques. Entender la mentalidad del hacker, ¿verdad? Porque muchas veces el hacker, ¿verdad? Hay unos motivos detrás de por qué él ataca el sistema. Puede ser por varias razones. Puede ser, por ejemplo, por el mero hecho de protesta, ¿verdad? Que están unos hackers que se clasifican como hacktivists, que son estos tipos de hackers que atacan a sistemas que están relacionados con agencias del gobierno para efectos, ¿verdad?, de protesta. Por ejemplo, pudiese ser, ¿verdad?, que un hacker o un grupo de hackers atacara a la autoridad de acueductos alcantarillados, atacara a empresas del gobierno, ¿verdad?, o que estén atadas a lo que es las agencias gubernamentales. Otros tipos de hackers pues, lo hacen por lucro, otros lo hacen por satisfacción personal, otros lo hacen para probar sus destrezas frente a otro grupo de hackers, en fin, ¿verdad? Pues todos tienen un propósito o una mentalidad distinta. Y explicar, ¿verdad?, algunos métodos específicos de ataque que existen actualmente. Bien, básicamente, ¿verdad? Un hacker desea entender un sistema, muchas veces identificando y aprendiendo de sus vulnerabilidades. O sea que uno de los primeros pasos que los hackers tienen que realizar generalmente es identificar cuáles son las vulnerabilidades del sistema. Hay varias herramientas que existen, ¿verdad?, en el mercado para identificar vulnerabilidades de sistemas. Por ejemplo, si a usted lo contratan como especialista en ciberseguridad para una empresa, hay varias herramientas populares que existen para identificar vulnerabilidades, como por ejemplo, una de ellas es el Nessus. Nessus es una herramienta excelente para identificar vulnerabilidades dentro de la infraestructura de una empresa. Realmente, si usted lo contrata como un especialista en ciberseguridad de una empresa, usted lo que va a estar es constantemente identificando vulnerabilidades, trabajando con planes de contingencia, trabajando con planes de recuperación ante desastres, trabajando, ¿verdad? Cómo hacer un hardening, ¿verdad? Cómo asegurar y hacer más robustos los sistemas o la infraestructura de la empresa para evitar, ¿verdad?, o tratar de minimizar el riesgo de un ataque que se pueda realizar por un hacker. Muchos hackers no necesariamente son criminales, ¿verdad? El mero hecho de que usted use un hacker no lo hace un criminal. Todo depende cómo usted, ¿verdad?, cuál es el propósito de realizar el ataque, porque a lo mejor un hacker puede ser contratado por una empresa y ahí entraría lo que es su rol como hacker ético o hacker de sombrero blanco, para que ese hacker se encargue de identificar cuáles son las debilidades de la infraestructura de la empresa y cuáles son las recomendaciones que él haría como experto para corregir tales vulnerabilidades, ¿verdad? Que no necesariamente el mero hecho de que yo soy un hacker me hace un criminal, ¿verdad? Hackers quienes prueban los sistemas de seguridad de una empresa se le conocen como penetration testers o son estos hackers que hacen pruebas de penetración con el fin de identificar vulnerabilidades y probar los sistemas de seguridad de la empresa. Existen varias certificaciones en el mercado para pruebas de penetración o lo que se dice, ¿verdad? Mira, yo me voy a certificar como un ethical hacker. Ahí está lo que es el Offensive Security, el SANS Institute, la certificación de ethical hacker del EC Council, que es una de las más famosas, que son básicamente estas agencias lo que se encargan es de validar, ¿verdad? En este caso, validar su expertise y conocimiento dentro del área de ethical hacking. Bien.
Ahora vamos a una terminología básica. Dentro del mundo del hacking hay muchos términos que ustedes deben de comprender, como por ejemplo hay varios tipos de hackers, ¿verdad? No todos los hackers, como les dije, no, el mero hecho de que usted sea un hacker no lo hace un criminal. Por ejemplo, están los hackers de sombrero blanco, que son los que se conocen como hackers éticos. Estos son hackers que no son criminales, son hackers que eso es su profesión. O sea, mi profesión es ser un hacker, pero el propósito de yo realizar un ataque no es con un fin ilegal o criminal, sino yo voy a realizar un ataque con permiso escrito de una empresa con el fin de identificar cuáles son las vulnerabilidades o debilidades de un sistema. ¿Ok? Típicamente el ethical hacker es una persona que tiene unos estudios formales, está certificado por alguna de las agencias que le mencioné, como el Easy Council o el SANS Institute o el Offensive Security, y son personas que sí tienen que conocer todas las destrezas que conoce el hacker, pero la diferencia es el propósito para el cual las utiliza. Luego tenemos los hackers de sombrero negro, que son hackers que tienen un intento malicioso. Típicamente el hacker de sombrero blanco, de sombrero negro, su intención es ilegal, criminal y muchas veces se le conoce como un cracker, ¿verdad? El Grey Hat o el hacker de sombrero gris típicamente es un hacker de sombrero negro formalmente que se cambió, ¿verdad?, a un hacker de sombrero blanco. Típicamente el Grey Hat es el in-between de los dos. Típicamente es un hacker que anteriormente fue un hacker de sombrero negro y decidió cambiarse a hacker de sombrero blanco. Y los script kiddies, que técnicamente muchos empezamos por ahí, yo me incluyo, yo empecé en este escalón, que son estos hackers que no tienen mucha experiencia, no necesariamente, no es que no sean hackers, sino que muchas veces dependen de herramientas que son hechas por otras personas para realizar sus ataques. Estos script kiddies generalmente son personas que muchas veces no tienen conocimiento profundo en sistemas operativos, carecen de conocimiento profundo en redes, carecen de conocimiento en infraestructura. Lo que conocen del hacking es lo clásico, ¿verdad? Ataques clásicos o herramientas clásicas que creen, por ejemplo, el sistema operativo Kali Linux o en el Power OS, que son herramientas muchas veces que simplemente ejecutarlas y vamos a ver qué pasa. Cuando hablamos del phreaking, el phreaking es otro tipo de ataque que es el concepto de cómo hackear o cometer ataques directamente hacia teléfonos. Y dentro del equipo de pruebas de penetración existe lo que es el equipo rojo, que emula como si fuera el adversario, y el equipo azul, que es el equipo que está del lado de la defensa. ¿Sabes? Que el red team es el adversario y el blue team es básicamente, pues mira, yo me estoy defendiendo del ataque. Yo estoy diciendo, o sea, en este caso, desde el blue team, que yo estoy en este caso, pues tratando de salvaguardar mi sistema, lo mantengo actualizado, tengo el antivirus al día, tengo los settings del firewall avanzado o bien configurado, tengo aplicaciones para detección de vulnerabilidades, pues yo estoy tratando, ¿verdad?, de yo protegerme, ¿verdad?, de lo que son los hackers o los penetradores. Luego tenemos el proceso de pruebas de reconocimiento. Esta es una de las fases iniciales que hacen los hackers con el fin de obtener información del target o de la víctima. En este caso existen algunas técnicas de escaneo pasivo. Por ejemplo, yo puedo verificar, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero atacar a una universidad. Pues, ¿cuál sería el primer paso? Pues yo debería hacer unas pruebas de reconocimiento pasivas para yo obtener información de lo que es la universidad o de lo que yo tengo firme propósito de atacar. Pues yo puedo visitar la página web de la empresa, puedo escanear los bulletin boards, los cuartos de chat, los grupos de discusión, puedo ver los anuncios relacionados a empleos de seguridad en la empresa y puedo ver, por ejemplo, ver las diferentes páginas web, por ejemplo, como información relacionada al servidor como netcraft.com y puedo ver páginas web que sean previas o el historial de cómo la página web de esa universidad se ha ido desarrollando a través de ver versiones previas del website como la página web archive.org o que yo puedo archive.org que yo puedo entrar y puedo ver, por ejemplo, yo quisiera ver, por ejemplo, cómo era la página web de la universidad en el 2010, cómo era la página web de la universidad en el 2015. Entonces, no se crea el mero hecho de yo poder ver esas páginas en otros tiempos, pues yo puedo inclusive auscultar información que no necesariamente pues, está presente en la página web de ahora o actual. Por lo tanto, ¿verdad? En ese sentido,
pues son técnicas o herramientas, ¿verdad?, que existen para ayudar al hacker, tanto ético como no ético, en sus pruebas de reconocimiento. Si vemos en la siguiente diapositiva, estamos viendo la herramienta de Netcraft, ¿verdad? El Netcraft, básicamente aquí tenemos una lista de las compañías de servicios de alojamiento, lo que es hosting, que es básicamente un servidor para alojar archivos como páginas web, que fueron los más confiables, ¿verdad? Y aquí tenemos de rango del 1 al 10. Claro, esto puede cambiar si yo, por ejemplo, entrara ahora, vamos a entrar ahora a este site, para ver, pues, por ejemplo, cómo ha cambiado. Vamos a ver si ese site está arriba. Bueno, la página pues no está arriba, so que posiblemente ese enlace está abajo, pero ahí me da, ¿verdad?, los diferentes los sistemas operativos, el porciento de fallos, el DNS es el Domain Name Server o el Domain Name System, la conexión, el first byte, el total. Esto es algo que son unos índices que se establecen para establecer cuáles son los servicios de alojamiento que son más confiables en el mercado. ¿Está bien? Más adelante veremos más esas métricas. Ahí tenemos esta página web que es de archive.org. Vamos a entrar a ella para que ustedes vean cómo funciona. Si entramos, por ejemplo, a esta página, por ejemplo, yo quisiera saber, mira, ustedes pueden entrar aquí, ¿verdad? La página web, ustedes pueden entrar a la página web, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo clásico. Voy a usar Google, www.google.com. Le damos Enter. Vamos a darle un Enter aquí para que ya nos busque el historial de cómo era la página de Google en diferentes años. Por ejemplo, estamos en el 2024. Yo quisiera ver cómo Google se veía, por ejemplo, en el 2000. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a explorar las capturas de cómo era la página web de Google en el 2000. Estamos en el 2024, o sea que son casi 24 años, son 24 años de diferencia. Y vamos a ver, mira, que hay una captura de marzo 1. Vamos a coger una captura de las 10:55 de la mañana. Vamos a ver cómo era Google en el 2000, el 1 de marzo del 2000. Mire, literalmente, así era la página de Google hace 24 años, básicamente para el 1 de marzo del 2000. Así era la página de Google. ¿Ve? Este era el logo de Google, About Google, Jobs at Google, la barra de búsqueda, el botón de búsqueda. ¿Ve? Mírese esto, mira, el 2000 Google. I'm feeling lucky era básicamente un botón que Google le metía para básicamente que cuando tú escribías algún término de búsqueda, pues si decías, ve, voy a presionar ese botón, y lo que hacía es que rápidamente te llevaba al primer enlace, ¿ok? O al primer resultado, era lo que te mostraba esa página. ¿Está bien? So que básicamente podemos probarlo con otros websites, ¿verdad? Vamos a probarlo, por ejemplo, vamos a probarlo vamos a ver si podemos entrar quizás yahoo.com, que son estos buscadores que eran bien clásicos. Yahoo era un buscador que era bien famoso en los 2000. Por ejemplo, si buscamos, mira, inclusive en el 97, vamos a decir en el 97, estamos hablando de hace casi 30 años. Marzo 30, vamos a ver cómo era Yahoo en el 97. O sea que esto, mire para allá, bajó. Así era Yahoo en el 1997. O sea, estamos hablando de 27 años. O sea, que casi 30 años, ¿verdad? Así era una página web, ¿verdad? Miren cómo era el loguito, cómo eran los iconos, cómo eran los enlaces. Era, ¿verdad? Era una página web extremadamente básica. O sea, no había mucho multimedia, no habían videos. Mira, una página que es bien clásica. Vamos a ver si encontramos YouTube, cómo era YouTube en sus inicios, que muchos de nosotros lo usamos bastante. Vamos a ver. Bueno, YouTube aparentemente, ¿verdad? Empezó en el 2005, pero vamos a ver el primer año de YouTube. Vamos a entrar a agosto 31 a ver qué nos dice. Cómo se veía YouTube en sus inicios. Y quizás, ¿verdad? Miren, así era YouTube en sus inicios. ¡Wow! Obviamente, ven, salen estos como que cortados, pues posiblemente esos snapshots o esas imágenes ya no existen. Pero miren qué interesante, ¿verdad? Cómo era que se veía YouTube hace básicamente 20 años. O sea, que estamos hablando de que era, ¿verdad? Era una herramienta, ¿verdad? Esta página web de Wayback, que se llama webarchive.org, excelente página para que ustedes puedan ver el historial de cómo eran las páginas web hace mucho tiempo. Bien, seguimos por aquí.
Pues ya vimos cómo es esto. Vamos a seguir con la fase de reconocimiento, ¿verdad? Hay unas pruebas que son activas porque todo lo que acabamos de mencionar son pruebas de reconocimiento pasiva. Las técnicas de escaneo activa, ¿verdad? Pues muchas veces son más confiables, pero pueden ser detectadas por el sistema al cual usted hace las pruebas. Por ejemplo, yo puedo usar una herramienta para escaneo de puertos, ¿verdad? Que básicamente lo que intenta es contactar cada puerto de la red en el sistema para verificar cuál puerto está abierto. Por ejemplo, una de las herramientas más populares dentro del mundo de hackeo y seguridad para el escaneo de puertos es la herramienta de Nmap. Esta herramienta de Nmap es como decir Network Mapping Tool. Es una de las herramientas que sí o sí cualquier especialista en ciberseguridad tiene que aprender a utilizar. En Windows, esta herramienta no viene por defecto, tienen que bajar una herramienta que se llama ZenMap. Y en Linux, por ejemplo, si bajan alguna distribución como Kali Linux o Parrot OS, pues ya Nmap generalmente viene por defecto instalado, ¿verdad? Hay varios tipos de escaneos clásicos dentro de esta herramienta de Nmap, como el Pin Scan, el Connect Scan, el Sync Scan y el Fin Scan. Cuando estemos en esta parte, ¿verdad? Yo en la próxima clase me gustaría hacer un ejercicio con Nmap, pues básicamente la idea es que ustedes, ¿verdad? Para que esto realmente funcione, la idea es que nosotros tendríamos que hacer un laboratorio de dos máquinas virtuales, ¿verdad? Donde tengamos dos máquinas virtuales en una red isolada, ¿verdad? Una quizás con un sistema operativo como quizás Parrot, ¿verdad? Y podríamos configurar otra virtual con una máquina vulnerable que se llama Metasploit. Voy a escribirla aquí, Metasploit. Y con Metasploit yo puedo coger desde el Parrot y coger y apuntar a esta máquina mediante su IP address para identificar cuáles son los puertos que están abiertos en esta máquina y viceversa. Desde el Metasploit yo puedo coger y apuntar al OS Parrot para que me diga cuáles son los puertos que están abiertos. Claro, obviamente para ese tipo de network yo les tengo que explicar cómo configurar un network que sea isolado para que esas máquinas, las dos se puedan ver, se puedan comunicar y entonces podamos hacer los diferentes tipos de escaneos que tenemos que hacer. Otros tipos de scans como el FinProbe, el FTP Bounce Scan and Simple Network Management Protocol Scans son otros tipos de escaneo que también me los provee el Nmap, que tan pronto hagamos ese ejercicio se los voy a explicar cómo se hace para que por lo menos tengan esa base ya, ¿verdad? Esos tipos de escaneo mayormente se usan para seguir obteniendo información sobre puertos abiertos. Algunos tipos de escaneo me permiten identificar el sistema operativo, qué aplicaciones están atachadas, ¿verdad? Por cada puerto, porque recuerde que un puerto generalmente está asociado a un servicio o a una aplicación y generalmente, pues, por ejemplo, un puerto clásico, el puerto 80, que es el puerto HTTP, que es Hypertext Protocol. El puerto 443, que es el puerto que pertenece al HTTP, el S, que es de Secure, de seguridad. Otros puertos, como por ejemplo el 53, que es el DNS, que es el Domain Name System. El otro puerto, FTP, que el FTP, ¿verdad? Puede tener puertos 20 y 21. Y así sucesivamente. ¿Ok? Luego entramos con lo que son las pruebas de vulnerabilidad, que básicamente dentro de las pruebas de vulnerabilidad, que es uno de los primeros roles que ustedes van a hacer como hacking ético, es verificar cuáles son las vulnerabilidades del sistema y cómo ustedes como expertos en ciberseguridad pues pueden recomendar métricas o acciones para corregir las mismas. Por ejemplo, pues ahí entra lo que es la herramienta que les expliqué, que es el Nessus. ¿Okay? Que el Nessus es una herramienta, ¿verdad? Que vienen en diferentes versiones. Viene una versión que es la Essentials, que es completamente gratuita, que eso ustedes la pueden descargar y eso pues, le permite identificar las vulnerabilidades a nivel de computadora, a nivel de computadora cliente. Pero si usted se va a nivel de infraestructura, que ahí entra, por ejemplo, con un servidor o una computadora de mayores prestaciones, pues debe de instalar el Nessus Professional, pero el problema es que el Nessus Professional, pues el trial, si usted descarga el trial, solamente le provee 7 días. Y si quiere comprar la licencia, pues la licencia estamos hablando que anualmente cuesta más de $3,000 por año. O sea que es un programa que es bastante costoso, pero es bien famoso y es muy utilizado en la industria.
Luego, la prueba de numeración, ¿verdad? Que ya vimos pruebas de reconocimiento. Las pruebas de numeración es el proceso de encontrar qué es lo que se encuentra en el sistema que yo voy a atacar, ¿verdad? ¿Qué cosas hay en el sistema que yo voy a atacar? Hay herramientas populares para enumeración como Cain y Abel, Seek to User, Helps, User Info, User DOM, DOMSEC, Netcat, and MDT DOM. Hay varias herramientas que existen para las pruebas de numeración. Muchas de esas herramientas ya vienen preinstaladas en estos sistemas operativos open source, como lo que es Parrot OS o Kali Linux, que más adelante se los voy a mostrar. ¿Ok? Luego seguimos con la prueba de reconocimiento, por ejemplo, el Shodan. El Shodan es una herramienta usada por los hackers y los que se encargan de las pruebas de penetración. Es un motor de búsqueda para vulnerabilidades, ¿verdad? Es como decir como Google, pero es específicamente para buscar vulnerabilidades. Las opciones de búsqueda pueden incluir para encontrar lo que son las contraseñas por default, por ejemplo, pudiese ser hay muchas personas que a veces compran cámaras web, compran routers, compran access point y muchas veces pues no pasan el trabajo de cambiar la configuración por defecto y pues dejan las contraseñas por defecto y obviamente pues eso es una vulnerabilidad porque esas contraseñas por defecto generalmente tienen unos formatos que es bastante fácil de reconocer por los hackers. Por lo tanto, el proceso de hackeo pues, es mucho más sencillo. Lo otro, ¿verdad? Es encontrar servidores web de Apache. Básicamente, Apache es un servidor web. Un servidor web es donde se alojan las páginas web para que sean funcionales en la web. Y también podemos encontrar páginas web. Digo, webcams, lo que son cámaras web, que, por ejemplo, esas cámaras de seguridad que instalan en los negocios o en las empresas o en las casas, que muchas veces las personas las compran y dejan las configuraciones por default, ¿verdad? Que no le cambian el password de administrador ni nada, pues son vulnerables a que cualquiera la pueda encontrar con Shodan. También es una herramienta útil para encontrar el dominio de la empresa cuando realizamos una prueba de penetración. También Shodan es una herramienta muy buena. Luego, cuando vamos a los ataques, empezamos con el SQL Script Injection. SQL significa Structured Query Language. Para que sepan, SQL es un lenguaje estandarizado para el manejo de las bases de datos. No es un lenguaje de programación, es un lenguaje basado en consultas. Es uno de los ataques más comunes. Obviamente, para que este ataque sea exitoso, pues depende de que el hacker, ¿verdad?, tenga un conocimiento de SQL y que conozca también de las bases de datos relacionales. Es versátil y puede hacer mucho más de lo que ustedes pueden imaginar, ¿verdad? La realidad es que el único mecanismo de defensa para este tipo de ataques es filtrar todos los datos que el usuario ingresa antes de ser procesado. Por eso es bien importante cuando una persona crea una página web que contenga formularios para recoger datos del usuario, esos datos tienen que ser validados. ¿Qué significa validado? Tienen que ser validados, que estén en un formato correcto, que si yo le estoy pidiendo un dato numérico, pues que solamente acepte datos numéricos. Si le pido un email, pues que contenga el arroba, el punto, o sea, que el formato de los datos tiene que ser completamente validado antes de verdad que se reciban en la base de datos y se almacenen. Y muchos de los websites, ¿verdad?, no filtran los datos que el usuario ingresa en los formularios y son vulnerables a los ataques de inyección por SQL. O sea, que para evitar de que usted sea vulnerable a ese tipo de ataque, pues tiene que entonces asegurar de crear un mecanismo de validación en esos formularios que se creen para que los datos sean aceptados en un formato específico y pues no caiga en esa parte de vulnerabilidad. De nuevo tenemos el cross-site scripting, básicamente donde el hacker inyecta un código en el lado del cliente en páginas web que se pueden ver por otros usuarios. Básicamente el hacker pues entra a scripts, cuando hablamos de scripts son códigos en un área donde el usuario interactúa con este. Cuando el usuario va a esa parte del site, pues el script del hacker básicamente se ejecuta en vez del código original y básicamente este tipo de ataque, ¿verdad? Depende de la confianza, ¿verdad? Este ataque puede ser que se dé como puede ser que no se dé, porque muchas veces el usuario tradicional pues, muchas veces no sabe discernir entre una página web que está real o una página web que es ficticia o que está siendo atacada o que está siendo alterada para que nosotros pues, demos un clic en ese foro, demos un clic en ese botón o demos clic en ese enlace y pues caigamos en la trampa de que nos puedan capturar información sensitiva.
El Directory Traversal básicamente es este tipo de ataques donde los hackers logran acceso a directorios o folders para los cuales están restringidos o no tienen acceso. El envenenamiento de las galletas es un ataque que modifica galletas que no han sido cifradas. Por eso es bien importante, cuando ustedes entren a los websites, bien importante, cuidado con aceptar siempre todas las galletas. Ahora están creando opciones donde usted puede rechazar las galletas o aceptar las galletas esenciales, se llaman los cookies. Para evitar que de joven una galleta, usted siempre limpie el historial de los browsers, ¿ok? Periódicamente, por favor, coja el historial de los browsers y elimínelo. Si quiere navegar anónimamente, pues use el navegador de Tor, ¿ok? Si usa el navegador de Tor, es una de las formas más comunes que ustedes pueden tener para evitar que se almacene información sensitiva de usted en un website. ¿Qué es el URL hijacking? Uniform Resource Locator Hijacking. Básicamente es el proceso de crear una dirección web que es similar a la dirección real. Por ejemplo, yo puedo, clonar la página web de la universidad, publicarla bajo otro dominio, pero cuando la persona abre el enlace, pues puede pensar que es la página web real de la universidad y puede someter sus datos pensando que llegaron a la universidad y pues realmente no fue así. El Command Injection o inyección de comando es diseñado para inyectar y ejecutar comandos en una aplicación vulnerable. Ejemplos de aplicaciones vulnerables, aplicaciones que no están actualizadas, o sea, aplicación que usted no actualiza, aplicación que lamentablemente es vulnerable. Ataques a nivel de teléfonos celulares incluye el blue snarfing, el blue jacking, el blue bugging, el bot slurping. Son tipos de ataques que se están dando más directamente a los smartphones. Recuerden que a medida que el uso del smartphone aumenta, que obviamente hoy día muchas personas han sustituido el uso de la computadora por los smartphones, pues obviamente pues la realidad es que el ataque, ¿verdad? Los hackers también se están moviendo a atacar más este tipo de dispositivos. ¿Está bien? Bien. Otros métodos para craquear password, ¿verdad? Varios métodos que existen para craquear password, básicamente ataques por diccionario, ataques híbridos, ataques por tabla de arcoíris, ataques por fuerza bruta. Básicamente hay varios tipos de herramientas que se usan para craquear passwords de Windows, como por ejemplo el Offcrack, que es una herramienta que es muy famosa para craquear passwords, pero hay otras herramientas que se usan para craquear passwords como Brutus, John the Reaper, Webcracker, THC Hydra and CrackStation. Son algunas herramientas que también existen en el mercado para también corromper las contraseñas. Por eso ustedes ven que, y siempre les digo, los passwords hoy día no son un mecanismo seguro para asegurar su información. En este caso, por eso es que existe el factor multiautenticación. Por ejemplo, usted entra un correo electrónico y ya no solamente es el correo electrónico y el password, ahora también pues le piden, mira, le voy a enviar un mensaje de texto a tu teléfono para que ingreses el password, o usan la herramienta de Authenticator de Microsoft, o usan alguna característica biométrica, o le hacen ingresar a YouTube para que ingrese un número, ¿verdad? Hay muchas formas o técnicas que se están ideando para evitar que la contraseña pues, sea el único mecanismo, ¿verdad? Para ingresar a portales. ¿Cómo nosotros podemos crear malware? La realidad es que los virus se crean, ¿verdad? Los virus no nacen de la nada. Recuerden que los virus no es otra cosa que código malicioso. Existen varias herramientas para crear viruses como Terabit Virus Maker, lo que es el Sans Virus Generator, el Internet World Maker Team, JPS Virus Maker, Deadlines Virus Maker, Sonic Bad Virus Creator. O sea que hay varias herramientas que existen en el mercado, ¿verdad? Para crear viruses. Y algunas técnicas para hackear, ¿verdad? Algunas técnicas de hacking para Windows, pues Pass the Hash, Net User Script, Login Assistant, ¿verdad? Que hay varias técnicas también para lo que es corromper lo que es el sistema operativo de Microsoft, en este caso Windows. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es el Terabit Virus Maker, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Las diferentes opciones que provee la herramienta, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? El binder, fake error message, todas las opciones que ustedes le pueden colocar. Si quieren que remueva el wallpaper del desktop, que esconda el taskbar, funny mouse. Como pueden ver, hay mucho de esto, hay muchos virus que ustedes pueden crear que son benignos. Por ejemplo, yo puedo crear un virus que simplemente me esconde el botón del start, puedo crear un virus que me esconda el taskbar, puedo crear un virus que me remueva el wallpaper, pues son viruses, ¿sí? Siguen siendo viruses, pero no son dañinos. Muchas veces removerlo es bastante fácil con el antivirus. Claro, este tipo de herramientas generalmente, les digo la verdad, que exista o no exista, eso va a depender si
el desarrollador de la misma pues ha mantenido, le ha dado soporte a la herramienta o no. ¿Ok? Pruebas de penetración, pues básicamente es un proceso metodológico para probar o hacer pruebas a una red o a una computadora para identificar debilidades en el sistema. Hay algunos estándares que existen para las pruebas de penetración, como el NIST 800-115, y también tenemos la metodología de la National Security Agency y del PCI Penetration Testing Standard. O sea que hay unas metodologías que establecen cuáles son los pasos para hacer estas pruebas de penetración con el fin de identificar cuáles son las vulnerabilidades existentes en el sistema. Bien, cuando hablamos del Dark Web, básicamente es un área del Internet que es accesible solamente a través del proceso de enrutamiento de Onion. Básicamente, el enrutamiento de Onion, básicamente enruta los paquetes a través del mundo, a través de lo que son los proxy servers, ¿verdad? Cada servidor proxy puede solamente descifrar una capa y enviar el paquete al siguiente servidor proxy. Si alguien intercepta el tráfico o un paquete entre los diferentes proxies, solamente puede determinar cuál es el proxy anterior y el siguiente. Obviamente, la ventaja de esto es que no se puede determinar cuál es el origen actual y el destino actual. Obviamente, bien importante, recuerde que navegar dentro de la dark web puede ser peligroso. Recuerden que muchos de los sites, la mayoría, contienen código malicioso o malware. Por eso es bien importante que si usted va a usar lo que es el dark web, hágalo desde una computadora o desde una máquina virtual, que sabe que una máquina virtual pues, es algo que es isolado, no va a afectar su máquina nativa o su sistema operativo real o nativo, o puede hacerlo desde un spare computer que ustedes tengan, que no usen para mucho. Tienen que instalar un navegador seguro como el Tor, no lo hagan desde Google Chrome o de cualquier otra cosa, para evitar daño. Recuerde que navegar a través del dark web es un riesgo, ¿ok? Porque hay mucho malware. Entonces aquí tenemos el Onion Routing. Tenemos la máquina, por ejemplo, que solicita un acceso a un Onion site, pues eso pasa por el proxy 1, del proxy 1 pasa al proxy 2, del proxy 2 pasa al proxy 3, después al 4 y ahí tenemos al servidor donde está el servidor que tiene el Onion Site, que tiene un IP address que desconocemos, ¿verdad? Obviamente, si yo intercepto el tráfico, por ejemplo, en este punto, pues, al yo interceptar el tráfico aquí, solamente voy a conocer la dirección del origen, que en este caso es el proxy 2, no voy a conocer la dirección de la máquina y voy a conocer la dirección del próximo proxy, que es el 3. Pero realmente no estoy conociendo ni el origen ni el destino final. Y finalmente, ¿verdad? Pues hemos terminado el capítulo. Bien importante para evitar, ¿verdad?, los riesgos asociados a los hackers, ¿verdad?, o a los ataques que puedan realizar los hackers. Es bien importante que siempre hagamos pruebas de vulnerabilidad a los sistemas, mantengamos los sistemas actualizados con los últimos patches de seguridad. Es bien importante los ajustes del antivirus, los ajustes del firewall, los ajustes del Windows Update, la educación a los usuarios que usan los sistemas. Hay que ser juicioso en los websites que uno accede, los enlaces que uno presiona, donde somete uno su información. Si una de las formas más comunes, ¿verdad?, donde se riegan los virus es a través de los correos electrónicos. Mucho cuidado con los correos electrónicos, particularmente con los attachments que se reciben. Bien importante usar herramientas que nos apoyen, ¿verdad?, en el proceso de detección de vulnerabilidades, como lo que es el Nessus, ¿verdad? En este caso, yo les recomendaría a ustedes que bajen el Nessus Essentials y practiquen cómo utilizarlo directamente con su sistema para que se familiaricen con la herramienta, ¿ok? Pues nada, hasta aquí la clase, vamos a parar la grabación.